está bien que uno diga, sí, le dijo sus verdades. Si estos fueran, vamos, dos periodistas que no causan daño, dos, no sé, opinadores, dos, lo que quieran, no dos presidentes de la República. El periodista Anderson Buscan sale con una crítica bastante subida de tono, la cual arremete no solo contra Noboa, sino con su homólogo, el señor Gustavo Petro, por esta riña de países que mantiene el vínculo y el comercio entre dos países hermanos, que está siendo afectada a lo que son directamente los pueblos. Pues aquí, más allá de los egos y lo que buscan demostrar en ese tipo de conflictos que no llevan a nada bueno a ninguno de los dos países, lo único que salen más perjudicados son la gente de a pie, la gente que quiere comerciar y poder seguir con sus labores diarias, y esto para que se dé mucho más contrabando. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor revisemos el tema. Está bien que uno diga, sí, le dijo sus verdades. Si estos fueran, vamos, dos periodistas que no causan daño, dos, no sé, opinadores, dos, lo que quieran, no dos presidentes de la República cuya opinión representa a dos naciones. Si lo que estuviera en juego es la buena o mala relación de ambos para consigo mismos, bueno, díganse lo que quieran, sáquense la lengua y la mala seña, ¿sabes? Pero lo que está en juego es la industria en dos países, a uno y otro lado de la frontera, y con la industria los trabajos, que ya hay pocos en ambos países, como para que se dediquen a cargárselos. Justamente son mecanismos diplomáticos, se utilizan dentro de la diplomacia para el malestar, la protesta frente a un Estado cuando pueda haber este tipo de discrepancias. Vamos a tratar de siempre resolver a través del diálogo. Si las mesas técnicas por este impasse han sido suspendidas, no digamos canceladas, pero suspendidas, a encontrar el ambiente propicio, la buena voluntad de dos países de continuar en un diálogo que muestre respeto entre ambas naciones. ¿Eso depende de un pedido de disculpas de Colombia de pronto? No, o sea, está solicitado esto, vamos a dejar que esto decante, no vamos a profundizar en este tema, vamos a permitir que esto decante. Lo que sí pueden estar seguros es que Cancillería estará trabajando día a día como lo hacemos para poder resolver las diferencias que tengamos a través del diálogo y de mesas de A ver, la canciller propone una vía que es una salida diplomática. Dice, no está cancelado el diálogo, todo está suspendido. Es decir, muchachos, nos vamos a poner de acuerdo en algún momento, ahora no, porque se ha puesto caliente la cosa. ¿Por qué se puso caliente la cosa? Por una declaración del presidente Petro hace unos cuantos días, pidiendo la liberación de Jorge Glass Pinel, diciendo que es un ciudadano colombiano y reclamando que se lo entreguen, ¿no? Mira, la canciller es cuidadosa en la selección de las palabras, pero su declaración de ayer, que me parece acertada, pinta algo que no nos está mostrando la diplomacia ecuatoriana. O sea, la canciller ayer anuncia que la vía de salida de esto es el diálogo. Nos dice, está suspendido el diálogo, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Pero al rato, la Cancillería, dirigida por la propia canciller, o sea, la misma persona que le dijo a la prensa, vamos a resolver esto a través del diálogo, después anuncia lo siguiente. Es un comunicado oficial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que es el que dirige la crisis, y dice, Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a importaciones desde Colombia. Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad, bla, 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 a partir del 1 de mayo se dispone que la tasa de seguridad de las importaciones provenientes de Colombia pasan del 50 al 100%. Fue la misma tarde, el mismo gobierno, la misma Cancillería, el mismo Ministerio de Producción de Comercio Exterior. ¿Todo bien ahí dentro? Quiero decir, ¿cómo al mediodía la idea es sentémonos a hablar, a ver cómo resolvemos esto, y a la tarde la idea es voy a poner el 100% de tasa de seguridad, le llaman de aranceles? Te voy a grabar el 100% de los productos que ingresen. Es romper todo un mercado comercial. Es una crisis que la gente de verdad muy superficialmente dice, uy, bien, que me cae mal Petro, qué bien que lo hagan. La medida va a afectar, por un lado, a los exportadores colombianos, pero por otro lado, a los comerciantes y a los productores ecuatorianos. Es decir, a los que vendían productos que traían de México, pero sobre todo a los que usan materia prima de México, materia prima de Colombia. Porque la crisis arancelaria es una crisis que tiene afectación a uno y otro lado de la frontera. Si Petro fuera el que se jodiera, yo te diría maravilloso, qué cosa tan bonita, innecesaria, pero bonita. Pero no tiene que ver con eso. Es muy miope pensar la política alrededor de quién me cae bien y quién me cae mal. Lo correcto es pensar a quién afecto, para bien o para mal. Y el gobierno con esta decisión no está afectando a Petro, va a afectar a ecuatorianos. A industria ecuatoriana que necesita materia prima colombiana para poder producir, por ejemplo. O a comerciantes ecuatorianos que vivían de lo que podían importar de Colombia y vender acá. En última instancia, también va a afectar a los consumidores ecuatorianos, que en el caso de productos colombianos que no pueden ser reemplazados por otro en el mercado a la brevedad, van a pagar el doble. O sea, esto no lo va a pagar la clase media colombiana, lo va a pagar la clase media ecuatoriana, que compra los productos colombianos. Porque, adivina qué, la clase alta y media alta no compran necesariamente lo importado de Ecuador, sino que puede viajar fuera y comprar fuera. Pero la clase media ecuatoriana, que es la que sostiene la economía, es la que luego va a tener que pagar el doble de esto. Entonces, mi querido Fabián, da igual si te cae bien Petro o te cae mal Petro, si te cae bien Noboa o te cae mal Noboa. Si uno analiza las cosas dependiendo de quién me cae bien y quién me cae mal, por eso le damos vueltas en círculo a los mismos temas todo el tiempo. Por eso, porque necesariamente los polarizados, cuando hace algo y que apoyan, tiene que estar bien.
Y necesariamente cuando le hacen algo al que no apoyan, tiene que estar bien. Y yo estoy muy lejos de aquello. Esta medida es contraproducente a todas luces. Es irresponsable. Hay un montón de trabajos que están poniendo en juego por política. No hay ninguna razón para una guerra con Colombia. Ni Colombia la tiene para una guerra con el Ecuador. Es la jodida y cochina política. Son las ganas de Petro de querer meterse en conflictos internos del Ecuador, llevándose a Glass y abogando por Glass. Y son las ganas del presidente Noboa de meterse con Petro a ver quién la tiene más grande, con perdón por el francés. Pero a eso es a lo que están jugando al final del día. Están jugando a ver quién es más fuerte. Lo que pasa es que lo que están usando para jugar son los intereses de los colombianos y los ecuatorianos. Esta guerra comercial la inició el Ecuador. Cuando uno inicia una guerra comercial, o cuando uno inicia una guerra, uno le tendría que decir a su país por qué la inicia, y para qué la inicia, y qué espera lograr. A mí, una de las cosas que me molesta es que la cara de imbécil que tengo la usen los demás. O sea, esta es para uso particular, para verme en el espejo. Pero luego que me digan que esto tiene que ver con la seguridad, no tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con la política, y no la política de seguridad. No es por la seguridad que pusimos la tasa, es porque Petro se empezó a meter en política interna. Claro, el Ecuador no puede decir eso porque sería ilegal. Ya es cuestionable, y no sé si pasa en la Comunidad Andina de Naciones esto acá, pero Petro tiene muy claro que la Comunidad Andina de Naciones ya fue. Ayer ha reaccionado el presidente Petro a esta decisión del presidente Noboa con este tuit corto, ¿no? Que dice, esto es simplemente una monstruosidad y significa el fin del pacto andino de Colombia. Nada hacemos ya allí. Instruye luego a su canciller. Le dice, la canciller debe iniciar el paso en el Mercosur, a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza. La decisión de la Cancillería, del Ministerio de Comercio Exterior ecuatoriano, del presidente Daniel Noboa, y la incapacidad de Petro y Noboa de sentarse a llegar a un acuerdo, va a poner en riesgo una institución de larga data como la Comunidad Andina de Naciones. Se van a cargar todo su camino solamente por ser incapaces de sentarse y decir en qué no estamos de acuerdo, pongamos de acuerdo. ¿Quién va a pagar en el camino? Van a pagar los ecuatorianos, principalmente los ecuatorianos. Me pasan un video de Daniel Legarda, que fue ministro, explicando qué significa Colombia para el Ecuador. Me gusta siempre a mí poder poner en perspectiva las exportaciones de Ecuador a Colombia. Son 900, casi 1.000 millones de dólares prácticamente, Milton, que en muchos casos son exportaciones que no se destinan a otros mercados. Colombia es... Cuando habla de las exportaciones de Colombia, Legarda hace un señalamiento inteligente, no faltaba más. Dice, claro, la gente mira la crisis de allá para acá. Y te dicen, como la balanza comercial es deficitaria, o sea, como Colombia nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos a Colombia, la gente piensa que los jodidos realmente son los colombianos, la industria colombiana, que sí, va a estar muy jodida. Pero es que hay casi 1.000 millones de dólares que el Ecuador le vende todos los años a Colombia, y ya no se los va a vender porque el mercado no te los va a repagar al doble. No te va a pagar a $2 lo que vale uno, y no te va a pagar a 2.000 lo que vale 1.000. El único destino es Colombia. ¿Qué pasa con ellos? Colombia es el quinto mayor mercado de exportación no petrolera del Ecuador, pero es el tercer mayor mercado de las exportaciones no tradicionales. Es decir, si por un momento sacamos de la ecuación a exportaciones como el carbón, el cacao, el banano, nuestros principales productos tradicionales de exportación, Colombia aumenta la importancia como mercado de exportación de Ecuador. Por supuesto que Petro ha intervenido en política interior ecuatoriana. Y por supuesto que el presidente Noboa le ha faltado el respeto al presidente Petro. Y que el presidente Petro le ha faltado el respeto al presidente Noboa. Está muy bien, resuelvan sus problemas ustedes, tómense un trago, invítense a una pelea de box. Pero entre presidentes, no metan a toda la nación por detrás de esa pelea. Porque lo que están haciendo es extrapolar una pelea que parece casi personal entre Petro y Noboa va a quebrar una industria. Va a quebrar una industria por una pelea de dos presidentes. Es una locura. Quiero que leamos un pedacito porque Petro ya respondió en estas dos líneas diciendo, canciller, vaya, búsquenos hueco en el Mercosur, donde además ya están casi presentes, solo tienen que hacerse miembros permanentes. Compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida. Es que creo que no puedo leer esto si no leo primero qué dijo el presidente Noboa, porque claro, esto es una respuesta indirecta al presidente Noboa, que antes de Petro dijo lo siguiente. Creo que primero les pongo el tuit de Noboa y después el de Petro. A ver. Noboa dijo primero, lamentablemente no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. O sea, lo acusa a Petro de estar coludido con el narcoterrorismo, ser cómplice del narcoterrorismo, sutilmente, ¿no? O por lo menos tolerante contra el narcoterrorismo. Y asegura el presidente Noboa, desde que tomamos esta medida en la frontera norte, las muertes violentas se redujeron 33%. En el futuro se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido a combatir la delincuencia y el narcotráfico. Cierra la puerta el presidente Noboa a cualquier tipo de diálogo, tan solo unas horas después de que su canciller la había abierto. Que aquí es cuando yo digo, ¿cuál es el plan de gobierno, por amor a Dios? Porque si el plan es la guerra total, ¿para qué mandar a la canciller a decir, sí, vamos a seguir dialogando? A este tuit, básicamente, responde el presidente Petro. Ahora, la respuesta de Petro no solo es más larga, es mucho más cargada, mucho más personal y mucho más hiriente, si esto fuera concurso. Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida y la lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros, nací dentro del pueblo trabajador, que no es narcotraficante ni lavador de activos, vive de su trabajo y de su sacrificio. Así empieza. Para mí, descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de Colombia, que dejó un genocidio en mi país, fue imperativo categórico durante 20 años en el Congreso de Colombia. Llevé el 35% de los senadores del Congreso de Colombia a investigaciones penales en la Corte Suprema de Colombia, que terminaron en condenas con ellos por vínculos con el narcotráfico paramilitar. Soy inventor de la palabra parapolítica y narcopolítica, que se extiende por Latinoamérica. Arriesgué mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví, dice Petro, a varios atentados. Luego continúa. Disculpen, tengo que cortar el mensaje, porque si no... A mí nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad. No tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas, y mi único bien es la casa patrimonio familiar, que aún pago en el banco. No me meto en negocios malolientes. Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes. Que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en puertos marítimos, que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo.
Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con el poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato a un candidato presidencial en Ecuador. Sé por las grabaciones que se dice son de su gobierno, que mandan órdenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mí y a mi pueblo. Mi ayuda a Ecuador ha sido dar energía eléctrica cuando se ha necesitado. No quiero que por debilidades de carácter se derrame la sangre del pueblo del Libertador y se ensucie la tricolor de la libertad. Luego la respuesta sigue en igual extensión y necesitaremos el doble de tiempo para leerla. Absolutamente desacertada la respuesta de Petro, como lo fue el tuit de Noboa. Y yo en esto lamento no dar un momentum de aplauso para las huestes de uno o de otro. Están todos locos. No se puede conducir la política exterior de las naciones por Twitter, puteándose, acusando al otro de cosas gravísimas como ser aliado de narcoterroristas o ser narco, como lo acusa directamente ya, o lo sugiere veladamente el presidente Petro. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo bajamos tanto la calidad de las relaciones? Incluso para estar en desacuerdo hay que tener un poquito de clase y cortesía. No son dos asambleístas en el Congreso, en la Asamblea del Ecuador, con la vara muy bajita, y son dos presidentes de dos naciones, que no van a dejar de ser vecinas por mucho que se peleen, y que van a tener que aguantarse. Yo creo que el presidente Noboa está muy seguro de que Petro no va a poder sostener el poder a través de su fuerza política en las elecciones de Colombia. ¿Qué pasa si la fuerza del petrismo se sostiene por un periodo presidencial más? O sea, ¿vamos a dejar de hablar con Colombia como dejamos de hablar con México hasta que haya un cambio de gobierno? No pueden simplemente poner a sus diplomáticos a trabajar. Boscan y sus comentarios directos y frontales a este tipo de conflictos que de verdad, si podemos criticar a un presidente por lo que está pasando, hay que decir una sola cosa y no quiero ser unilateral, pero el que comenzó esta pelea fue Noboa. Y de forma infantil. Porque ¿qué más seguridad puede pedir? Pues si la mayoría de presos que se les ha escapado los ha cogido pecho y los ha devuelto. Que ellos los deben escapar no es culpa del señor Petro. Que existe problemas en la frontera con lo que es los grupos disidentes. Eso ha existido hasta antes que el presidente Noboa naciera. Entonces, ¿qué estamos reinventando el agua helada, el agua caliente? ¿Qué quiere hacer? Pues no lo entendemos. Lo que sí vemos es que la gente es la que está sufriendo más el tipo de política. Ojalá estas niñerías se acaben, se pongan a trabajar en serio y esto se cae por el bien de los pueblos. Dejo tú le compartir video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.